Dios los bendiga, mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Qué precioso es poder conocer nosotros, por medio de la palabra de Dios, la obra, la historia más grande de todos los tiempos, la historia, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, usted tal vez en el colegio, escuchó acerca del Domingo de Ramos e incluso vio por las películas el Domingo de Ramos acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y nosotros podíamos ver cómo las personas alzaban sus manos y realizaban una maravillosa entonación de Hosana al Rey de las alturas o Hijo de David, y veíamos cómo todos echaban las palmas de olivo cuando el Señor Jesucristo estaba ingresando. Y nosotros vimos, wow, qué maravilloso, qué precioso momento. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 21. Fíjese, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Jafé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Estos 6 versículos nos hablan acerca de la previa preparación del Señor Jesús para la entrada triunfal a Jerusalén. Hasta en estos mínimos detalles nosotros podemos ver que Jesucristo todo lo tenía calculado, todo lo tenía bajo su control. Imagínense que Jesús está delegando a 2 de sus discípulos a que vayan a un lugar y que traigan un pollino. Ahora, los discípulos, capaz, no sabían si verdaderamente iba a encontrar un pollino ahí. No sabían qué circunstancias se iban a atravesar para traer a ese pollino hacia el Señor Jesucristo. Sin embargo, con la sola autoridad del Señor Jesucristo, ellos van y obedecen, sin preguntar algo adicional. El Señor Jesucristo le dice: anda, vayan, y si alguien les pregunta, ustedes digan: el Señor les necesita. Qué precioso dominio que tiene el Señor Jesús sobre estas circunstancias, sobre las personas, sobre la manera en cómo iba a ser su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando el Señor Jesucristo a usted y a mí nos dice algo, no hay por qué dudarlo, no hay por qué decir: ¿pasará esto? ¿Será aquello? Pero ¿qué pasará si no sucede así? ¿No? Entonces, muchas veces dentro de nuestra lógica humana somos propensos a pensar que como Dios nos ha dicho no va a ocurrir, o capaz no vaya a suceder. Sin embargo, cuando Jesucristo le dice a sus discípulos: vayan, y si alguien les pregunta qué es lo que están haciendo, ustedes digan: el Señor lo necesita. Simplemente así. Y mire, estos discípulos van y tenían un respaldo del más grande Maestro de todos los tiempos, de nuestro Señor Jesucristo. Capaz las personas se le acercaron a los discípulos y le dijeron: ¿a dónde lo llevan? Y ellos simplemente decían las palabras del Señor Jesucristo. Y no necesitaban mayor explicación. De igual manera, nosotros no necesitamos mayor explicación cuando la palabra de Dios nos habla a nuestras vidas y nos dice: mira, fíjate, ese pecado que tú estás reiteradamente cometiendo, ya déjalo, porque va a traer muchas consecuencias. O cuando el Señor Jesús nos dice: ahí está tu esposo, ámalo, obedécelo, hónralo. O cuando te dice a ti, esposo: ahí está tu esposa, ámala y ámala, solamente tu esposa.
No tenemos opción a dudar de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. O cuando llega la palabra directamente a nuestros corazones, la palabra del Señor Jesucristo, y nos dice con tanta convicción: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay por qué dudarlo. Capaz los tiempos puedan ser un poco largos. Nosotros no somos capaces de determinar en qué tiempo, si de aquí a una semana, a un mes, a un año o muchos años. Pero sí hay algo seguro, que si el Señor Jesucristo nos dice algo, debemos de cumplirlo inmediatamente. Ahora, el Señor Jesucristo lo hace con un propósito, para que de esta manera ingrese a Jerusalén y se pueda cumplir una de las profecías hechas por por el profeta Zacarías. En el verso 7 dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la iba detrás aclamando, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, que en otras palabras, o traducido a nuestro idioma, es sálvanos, o Salvador, o sálvanos, o libertador, o libéranos. Hosana al Hijo de David. Vemos cómo hay un movimiento fuera de lo común. Capaz estas personas habían conocido, habían oído o habían experimentado ellos mismos acerca de los milagros del Señor Jesucristo. O capaz ellos mismos querían unos milagros extras para sus vidas en ese momento. Pero lo más resaltante aquí es que estas personas decían a Jesús: sálvanos, sálvanos, Hosana, Hosana, Salvador al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Proclamaban a Jesús como un libertador, proclamaban a Jesús como un Salvador, y le dieron un reconocimiento majestuoso en esos momentos. Pero ¿sabe por qué, mi amado hermano? Porque de una manera errónea ellos suponían de que Jesucristo iba a empoderarse, iba a reinar en ese momento, pero con la intención de librarlos de la esclavitud romana, de la esclavitud humana, que en esos momentos ellos estaban esclavizados por los romanos. A ellos lo que más les interesaba era su libertad política, su libertad religiosa, su libertad externa. Sin embargo, Jesucristo no vino simplemente para librarnos de lo externo, nos vino a librar de algo que nos mantiene esclavizados internamente, del yugo de la esclavitud del pecado. Para eso vino Jesucristo. Sin embargo, estas personas estaban muy confundidas porque sabían quién era Jesús, sabían qué es lo que hacía Jesús y sabían la gran influencia que tenía en Jesús. Sin embargo, Jesucristo no vino para eso. Jesucristo hizo milagros, sí, y hasta la fecha sigue haciendo muchísimos milagros. Y gloria a Dios por eso. Pero Jesucristo vino para librarnos de algo más fuerte que esa deuda económica que usted tiene. Algo mucho más trascendental que la complicada situación en su estado de salud que tiene en la actualidad. El Señor Jesucristo vino para librarnos de la condenación eterna. El Señor Jesucristo viene a darnos una vida libre en Él, una vida abundante en Él, una vida con propósito en Él. Pero lamentablemente, así como estas personas, muchos se acercan a Jesús simplemente porque esperan recibir algún beneficio material en la actualidad, algún beneficio, algún bien en la actualidad. Mi amado hermano,
Nosotros no seguimos a Jesucristo por temor al infierno, o porque si no lo sigo a Jesucristo me voy a enfermar, o porque si no sigo a Jesucristo voy a tener algunas complicaciones en mis finanzas. No, mi amado hermano, nosotros seguimos a Jesucristo porque Él es digno, porque Él es el Rey, porque Él es nuestro Señor de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros nos asemejamos a estas personas y lamentablemente esperamos recibir solamente algo de Jesús, pero no le adoramos a Jesús como Jesús se lo debe, como se le debe de adorar a Jesús. Estas personas en estos momentos están aclamando al Hijo de Dios, al Hijo de David. Y dice en el verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret y de Galilea. Y mire, amado hermano, esa misma gente que en estos momentos estaba aclamando al Señor Jesús, 5 días más adelante, 5 días después, están gritando, crucifíquenlo, 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 liberen a Barrabás, crucifíquenlo. Él no nos representa, Él no es nuestro rey, el César es nuestro rey. Es por eso que debemos de alinear correctamente nuestro corazón, mi amado hermano. Póngase a pensar en estos momentos. ¿Qué pasaría si de alguna manera a usted le falta todo lo demás? Le falta trabajo, le falta dinero, le falta salud, le falta incluso sus familias. ¿Regañaría contra Dios? Job fue quitado de todo. Sin embargo, a pesar de que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete, Job le dijo a esta mujer, como una mujer fatua has hablado, desnudo saldrí del vientre de mi madre, sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios exaltado. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, cuando la situación cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, de alguna manera crea inestabilidad en nuestras vidas? Sin embargo, cuando estamos aferrados a Jesucristo, nos damos cuenta de que en Él todo lo podemos y que pase lo que pase, pase lo que pase, el Señor Dios Todopoderoso tiene el control para nuestras vidas. Y que aún a pesar de que me hayan botado del trabajo, aún a pesar de que haya contraído una enfermedad o que mi familiar esté enfermo, aunque es muy doloroso y aunque es muy penoso, sea el nombre de Dios glorificado. Sea alabado mi Señor, porque Él es digno. Sea glorificado. Yo voy a seguir cantando a mi Señor, porque Él se lo merece, a pesar de todo lo que me ocurra. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Lo más precioso de todo esto es que Dios nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Su palabra dice que Él estará todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Eso es lo suficiente que yo debo de tener o debo de considerar para poder seguir haciendo las cosas, para seguir cumpliendo los propósitos, los planes que Dios tiene para mi vida. Mi amado hermano, ¿qué concepto tiene de Jesús? ¿Cuál es el concepto que tiene de Jesús? Si a mí me preguntaran esto, yo diría que Jesús es mi Salvador y es mi Señor. Me salvó de todos mis pecados y hasta la fecha me sigue salvando de todos mis pecados. ¿Cuántas veces o cuántas oportunidades he tenido para poder caer hasta lo más profundo? Sin embargo, mi Señor me ha rescatado. Y si he caído,
Mi Señor me ha levantado. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador y es mi Señor porque cada vez le rindo mi mente, mi palabra y mis acciones a Él. Y Él me ayuda, y Él me ama, Él me perdona, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es más que suficiente para andar el día a día gozándome en el Señor, disfrutando de su presencia. Tengo fallas, usted también las tiene. Todos los hijos de Dios van a tener fallas, pero nosotros no nos valemos, no nos valemos por nosotros mismos, valemos porque Dios está con nosotros. Mi amado hermano, cada vez que alabamos al Señor, que no solamente sea por lo que Dios nos ha bendecido o por los bienes materiales que Dios nos ha dado. Cada vez que alabemos al Señor, adoremos al Señor, exaltemos al Señor, sea en reconocimiento de lo que Él es, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, aquel quien vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Oremos juntos al Señor. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, bendito Padre, por esta palabra que nos das en esta mañana. Señor, cada vez que te cantemos a ti, que te adoremos, no veamos las bendiciones que tú nos has dado. Te veamos a ti, Señor. Veamos tu persona, veamos tu belleza. Veamos, Señor, oh Dios, lo bueno que eres con nosotros. Veamos que tú eres digno a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos pueda ocurrir a nosotros. Señor, danos de esa gracia, de que a pesar de que todo nos falte, tú nunca nos faltes, Señor, oh Dios. Danos de esa gracia de vivir contigo y para ti por siempre, bendito Padre. Tu nombre sea alabado, a pesar de las circunstancias, tal vez de alguna enfermedad, tal vez de la falta de dinero que hay en casa, Señor. A pesar de todo esto, son pruebas que en algún momento capaz, si tú quieres, vamos a atravesar. Sin embargo, Padre Santo, creemos que tú también nos dices que nunca nos vas a desamparar y que tú sabes todo lo que nosotros necesitamos, vestimenta, bebida, comida, Señor, y que tú proveerás y suplirás cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones.